قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Buenos días, buenas tardes a todos. Seguimos con la serie Biblia bajo la lupa. Quiero empezar esta serie con una historia que pasó en el 6 de noviembre de 1975, cuando el rey de Marruecos, Hassan II, llamó a su gente, a los marroquíes, para que hagan una marcha grande hacia la Sahara Occidental. Esa marcha le llamaron la Marcha Verde. En este momento había al rey Hassan II en el reino de Marruecos. En Argelia había al presidente Houari Boumediene. Pues esta marcha verde pasó en la época de Hassan II, para que entendamos, ¿vale? Pues entonces quiero empezar con este ejemplo para que entendamos lo siguiente. Vamos a ir aquí. 1 Samuel, capítulo 21. Si empezamos a leer todo el capítulo, en el versículo 1, vamos a leer claramente que David se ha ido a Nob hacia el sacerdote Abimelech, o Ahimelech, o Ahimelech. Aquí le llaman Ahimelech. David tenía hambre con sus soldados. Pues en el versículo 3, aquí vemos bien que David pidió al sacerdote Ahimelech o Abimelech o Ahimelech lo que tiene bajo la mano. Y el sacerdote le contestó en el versículo siguiente, que es el versículo 4, diciendo que no tiene pan común, no hay pan común, que significa pan ordinario, a mano, pero hay pan consagrado o pan santo, como le llaman. Siempre este pan lo comen solamente en la casa sacerdotal. Este pan está consagrado a esa gente nada más. O si no, una excepción, si al hombre no ha acostado con la mujer mínimo 3 o 4 días. A este hombre se puede comer. Le llaman pan santo o pan consagrado. Pues en el versículo 6 leemos bien que Abimelech dio pan a David para que coma. Entonces al sacerdote le dio pan consagrado. Y creo que le dio 5. Para que coma él y que coman su gente. Hasta ahora está todo claro. Ahora pasamos, si queréis seguir leyendo el resto, que no hay muchas cosas que señalar, vamos al capítulo 22. Si bajamos al versículo 9, entonces se respondió Diog de Edomita. Aquí Diog lo que hizo es chivateó David a Saúl. Dijo a Saúl: yo vi al hijo de Isaí, que es David, venir a Nob, donde estaba Ahimelech. Entonces le dijo que le he visto con Ahimelech, ¿vale? Y en estos momentos hay una enemistad entre David y Saúl. Pues versículo 11, el rey, que es Saúl, mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Itob, y toda la casa de su padre, la casa sacerdotal, y los sacerdotes que estaban en Nob. Todos los sacerdotes que estaban en Nob vinieron ahí. Y todos ellos vinieron al rey, que es Saúl. Hasta ahora todos los 2 capítulos están claros. Ahora si vamos del versículo 16 al versículo 18, vemos claramente que el rey Saúl ordenó que mueren todos los sacerdotes de Nob, a todos. Y vemos aquí claramente que Idog se volvió y mató y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres, significa 85 sacerdotes de Nob, los mató a todos. Y en el versículo 19 vemos claramente que Saúl ordenó una matanza, un carnaje grande al pueblo de Nob, a la ciudad sacerdotal, y pasó a filo de espada tanto a hombres como mujeres, tanto a niños,
Aquí lo tenemos a niños como niños de pecho, que significa a bebés. También mató a filo de espada a animales, asnos, ovejas, a todo. No ha dejado nada vivir. Es un gran carnaje que hizo. Sabemos aquí quién es el Saúl que cometió esta barbaridad, matando a bebés, niños de pecho, matando a niños, mujeres y hombres, hasta animales. Vamos a verlo quién es. Al Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Es un hombre que tenía al Espíritu Santo, que es un hombre que tiene al Espíritu de Dios. Encima, veamos aquí lo que dice. No te ha ungido al Señor, es un ungido del Señor. ¿Vale? Encima de todo esto, aquí tenemos que Dios le eligió para liberar al pueblo de las manos de los filisteos. Entonces, un hombre elegido por Dios, un hombre elegido por Dios no puede cometer estas barbaridades. Es un detalle nada más. Vamos a seguir leyendo a ver lo que surge luego. Vale, pasamos al versículo 20. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Itob, llamado Abiatar, se escapó y huyó tras David. Entonces Ahimelech tenía un hijo que se llamaba Abiatar. ¿Vale? Ahimelech tenía un hijo que se llama Abiatar. Para que os sepáis, entonces Abiatar, si ha sido un sacerdote, Saúl le traeré al palacio y lo matará. Como no estaba, no la han llamado y se escapó de la matanza. Entonces la historia se acabó aquí. La historia está muy clara. Vamos a ver lo que pasó. En la época de Ahimelech o Abimelech, David tenía hambre, entró a la casa de Dios y encima está prohibido al David de entrar porque es la 10ª generación de una relación incesta. No tiene derecho de entrar, pero ha entrado. Eso es un detalle. Esa época entonces comió al pan consagrado, ¿vale? ¿Se entiende? La historia está muy clara. Si vemos aquí, vale, aquí está hablando Jesucristo. Ha dicho, y él les dejó, Jesucristo. Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros, que eran sus soldados, como entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados. No puede ser como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, no entró en tiempos de Abimelech, de su padre, no de su hijo. Entró en la época de Abimelech. Lo podemos ver aquí claramente. ¿21? Entonces llegó David a Nob al sacerdote Ahimelech, no Abiatar. En la época de Ahimelech, la marcha verde pasó en la época de Hassan II, no en la época de Mohammed VI. Está claro. Entonces aquí David entró en la época de Ahimelech, no de su hijo Abiatar. Una de dos. O Samuel 1, versículo 21, están equivocados, o Jesucristo se ha equivocado, o lo que escribió Marcos capítulo 2 versículo 25-26 se ha equivocado. Es un error que no se puede justificar. La marcha verde pasó en la época de Hassan II, cuando estaba Boumediene gobernando en Argelia. Está claro. Y aquí David tenía hambre y entró en la época del sacerdote Abimelech. Y Abiatar se ha vuelto sacerdote cuando se escapó a vivir con David. Aquí en esta época Abiatar
no era sumo sacerdote. No puede ser, porque su padre estaba aún vivo. Y según la Torah, las leyes de Moisés, hasta que muera el padre, para que el hijo pueda ser un sumo sacerdote, perdón. Y si fuera también un sacerdote, un sumo sacerdote, Saúl le llamará al palacio y le matará. Pero no ha ido, eso no pasó. Entonces era una persona normal y se escapó del carnaje. Tenía suerte. Pero la historia pasó en la época de Ahimelech, no en la época de Abiatar. Y vemos ahora donde al Abiatar se reconoció como sumo sacerdote. Hasta el capítulo 23 de Samuel, 1 Samuel 23. Aquí sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, oyó a dónde estaba David, ¿vale? Y aquí dejó al sacerdote Abiatar. Entonces Abiatar ha vuelto sacerdote hasta que murió su padre, ¿vale? Creo que está muy claro. La pregunta es, ¿quién cometió el error? ¿Jesucristo o quien escribió Samuel, el libro de Samuel, o quien escribió al Evangelio? Que alguien me contesta a este error, que no creo que tiene solución, a la excepción que reconocéis una de dos: Jesucristo se equivocó en sus citaciones, o Marcos se equivocó en escribir lo que escuchó de la boca de Jesucristo. Que alguien me resuelva este problema. Hasta entonces os digo que quedáis en paz y recordáis bien que la marcha verde pasó en la época de Hassan II, no en la época de Mohammed VI. Hasta la próxima. Adiós.